Hola, bueno, hoy vamos a trabajar en la clase el tema de cómo fijar el precio de las terapias, sobre todo sin ese miedo a cobrar. Quiero que se hagan la siguiente pregunta y que activen el código del sentir, específicamente qué sienten cuando hacen este ejercicio. Entonces, ¿qué sentirían si hoy se atrevieran a cobrar lo que realmente valen sus terapias y sin miedo ni culpa? Yo les cuento que en principio yo empecé cobrando $35 la consulta y me parecía un precio relativamente razonable, pero entré o comencé a dar terapias y un día una consultante me dijo, mi hermana hace algo parecido a lo que tú haces y ella cobra más o menos $200 por la consulta, entre 150 y $200 la consulta. Entonces yo decía, ¿será que me estoy dando poco valor? Y empecé a verificar con diferentes terapeutas y les empecé a escribir por Instagram y demás para averiguar cuánto valían sus sesiones y empecé a ver que estaban más o menos entre unos 60 y unos $100. Entonces, desde aquí fue donde yo empecé a, digamos, a tener unas tarifas entre 60 y $80 en algunos casos para consultas de un poco, pues como de esas que son como, por ejemplo, una limpieza completa que tiene que ver con invaginaciones, implantes, yacientes, bueno, que es como todo el pack de limpieza. Para mí tiene un valor más alto, no son solamente 3, 4 protocolos, sino más, porque la idea es que se genere pues como toda esa limpieza del campo electromagnético y todo el campo toroidal. Entonces ahí pues tienen una tarifa un poco más alta, ¿sí? Porque es más tiempo. Entonces, aquí lo que empieza a pasar y que me pasó a mí también es que muchas veces no logramos vivir de nuestra vocación eh, porque tendemos a tener más miedo que claridad, sobre todo al momento de poner el precio. Pero eso tiene que ver mucho con nuestra valía, ¿sí? Con esa desvalorización que en algunas ocasiones traemos por heridas de la infancia o incluso por cosas que nosotros hemos permitido a lo largo del tiempo, ¿cierto? En relación a otras personas, pues en el relacionamiento con otras personas. Aquí lo que vale la pena aclarar es que sin claridad el universo no responde con abundancia. Entonces, quiero que ustedes en sus cuadernos o en sus libros de trabajo o en una hojita, ¿sí? Escriban qué emoción surge cuando ustedes tienen que decir su precio, el precio de sus consultas. Miedo, nervios, inseguridad. También puede haber un poco de como de pena, pues o vergüenza y no atreverse como a decir exactamente cuánto es o lo que quieras darme, ¿cierto? Es muy importante que empecemos a tener la conciencia de que el dinero no es solamente los billetes, el dinero es una energía de intercambio. Exactamente que cuando damos tiempo, conocimiento, cuidado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros nos han enseñado a lo largo del tiempo que el dinero corrompe, pero no es así. El dinero en realidad lo que hace es amplificar lo que yo ya soy. O también hay esa creencia, pues, o esos comentarios de que cobrar aleja a la gente, porque en la historia los temas espirituales son un servicio, pues, de caridad. Entonces, desde ahí, pues, se da tanto el tema de que cobrar aleja a la gente como que si es espiritual no debería costar. Pero ¿qué pasa? Que cobrar atrae a las personas que realmente están listas para transformarse. Y también es muy importante hacer conciencia de que lo sagrado merece ser honrado. Y también nosotros muchas veces hablamos de precio y no debería ser precio porque el precio es el número. Por el contrario, el valor es la transformación que la persona o el consultante al cual nosotros estamos llegando con nuestra medicina recibe. Sanar un duelo, tener mayor bienestar,
poderse relacionar, sanar a papá, sanar a mamá, sanarme a mí mismo, ¿sí? Entonces yo les hago una pregunta para que hagamos una reflexión. ¿Cuánto creen que vale para alguien que vive con insomnio y no puede dormir 8 horas seguidas? ¿Cuánto creen ustedes que vale el poder conciliar el sueño por 8 horas sin medicación? Eso no tiene precio. Para esa persona eso no tiene precio. En realidad valen más de lo que tú te imaginas. Eso tiene un valor importante para esa persona. De alguna manera es cambiar su vida, transformar su vida, ¿sí? Pues desde esa necesidad puntual. Y es muy importante entonces que empecemos a mapear todas esas creencias limitantes que tenemos sobre el cobrar, ¿cierto? Yo las escucho a muchas de ustedes en clase o en los diferentes intercambios que hacemos, pues que hemos las conversaciones y todo esto sobre estos temas y yo las escucho, no, yo estoy regalándole las terapias a mi prima, a mi tía, a mi sobrina, empecé por la familia, sí, pero ¿y cuándo vas a seguir adelante? ¿Cuándo vas a ir más allá? ¿Cuándo te vas a atrever a darle valor a tu trabajo? Y entendiendo trabajo como esa transformación y eso que estás entregando. Es que ponerte como canal para los otros es bien, bien, pues tiene bastante valor, ¿sí? Entonces, en estas creencias, pues las que más yo escucho es que si cobro, dejo de ser auténtica. Si cobro, no es genuino mi servicio. ¿Por qué no? Porque está al servicio de la espiritualidad. Tengo que regalar porque mi don no me pertenece. O, por ejemplo, mis consultantes no tienen dinero. Resulta que todas estas creencias vienen del linaje familiar, de nuestro linaje, de nuestra ancestralidad. Desde la cultura del sacrificio, de toda esa visión religiosa, de que todo lo espiritual no se mezcla con el dinero, ¿sí? Entonces aquí les voy a pedir, chicas y chicos, que identifiquen 3 creencias limitantes que tienen que ver, por ejemplo, con este tema de cobrar, ¿sí? Como soy inexperta o he hecho pocas terapias, entonces no puedo cobrar o no debo cobrar todavía. Em, Todavía no sé lo suficiente, entonces debo cobrar poquito. Otra puede ser, por ejemplo, em, esa de que mis consultantes no tienen dinero, ese es un clásico, ¿sí? Pues quien quiere transformarse debe hacer su aporte a ese proceso de transformación. Y ahí, entonces quiero que las conviertan en creencias expansivas. Por ejemplo, cobrar es honrar mi tiempo y mi energía. Es momento de cobrar para expandir y poder expandir y expandirme para poder vivir de mi propósito. ¿Sí? Entonces, también viene ahora otra pregunta y es cómo calcular el precio con conciencia, pues, o el valor. Hablemos de precio en este caso para poner, pues, un número, ¿sí? Que ya sabemos, pues, que el valor tiene que ver con la transformación, pero aquí vamos a hablar de el precio entendido como tiempo y un número. Listo. Entonces, aquí es muy importante pues todo el tema de que pese a que sea un trabajo espiritual, pues también se necesita estrategia, ¿sí? Estrategia de saber en qué mercado estamos, qué están ofreciendo, qué estoy ofreciendo yo, cuál es ese diferencial o ese valor que yo estoy entregando a mis consultantes. Entonces, lo primero es identificar los costos y el tiempo real. Entonces ahí ustedes pueden coger una hojita si quieren hacer el ejercicio en paralelo y es, ¿cuánto dura una sesión? Ah, por ejemplo, las mías valen, pues que valen, pues sí, valen, ya les conté, entre 80 y $100 dependiendo de la complejidad y del tiempo. En este caso,
mis consultas casi todas son de 1 hora y media. Ahora, de 1 hora y media el tiempo de la sesión, porque yo me puedo demorar 30 minutos preparándome para la sesión, seleccionando los materiales, verificando qué protocolos voy a hacer, ¿sí? También hay otros gastos asociados, que la vela, que el alquiler, pues si ustedes alquilan el espacio del consultorio, que si necesitan alguna herramienta, ¿sí? Entonces aquí nosotros no solamente deberíamos cobrar por 1 hora y media que vale la sesión, sino por todo lo que implica el proceso, ¿sí? Porque todo eso son gastos, digamos, indirectos, es decir, que no los vemos, pero que tienen un costo o que representan algo en dinero y en tiempo, ¿sí? Entonces es súper importante. Luego de tener los costos y el tiempo real, entonces deberíamos ir a hacer el benchmarking, que es todo lo que tiene que ver con eso que yo hice, que les contaba al principio, que es ir a verificar cuál es el precio en el mercado. Entonces, verificar cuánto cobran colegas en la misma ciudad o en el mismo país, que hagan cosas parecidas, ¿sí? Y muy importante, no se trata de decir, ay, la maestra Virginia cobra esto, la maestra Ana Belén cobra esto, y compararse, no, sino de ubicarse en un rango. Yo tengo, por ejemplo, en mi ciudad, en Colombia, hay una consteladora que cobra $400 por consulta y le pagan eso, ¿sí? Pero tiene un nicho de mercado un poco más cerrado, ¿sí? Ahora, también hay que tener en consideración el valor transformacional. Entonces, la clave no es solo saber cuánto cuesta mi tiempo, sino cuánto vale el resultado. Entonces, si una persona gasta, no sé, $100 en una salida el fin de semana para irse de fiesta o para divertirse, ¿ustedes creen que no invertiría $100 en una terapia que le puede cambiar la vida, como la persona que no duerme 8 horas seguidas que les puse al principio de la clase? Yo creería que sí, ¿sí? Pero es muy importante mostrar ese valor transformacional, ¿sí? Entonces acá la idea es que ustedes cojan el ejercicio que acabamos de hacer, 4 columnas, y pongan en una el tiempo invertido, en el otro los costos asociados, luego la referencia al mercado y luego el valor transformacional, y de ahí buscan o identifican cuál es ese valor mínimo. Obviamente cuando vayan a buscar referentes en el mercado, pues busquen personas que hagan cosas parecidas a ustedes y que estén en una localidad parecida o que atiendan un público relativamente parecido, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo las tarifas de Estados Unidos, de algunos, o de Brasil, que digamos que es una de las potencias en estos temas que hay en Latinoamérica, ¿sí? Pues competir con una brasilera quizá, pues o tener un valor de inversión eh, de acuerdo a temas, por ejemplo, diferente. Vale muy distinto una constelación que Reiki, vale muy distinto una tarifa en Estados Unidos que en Brasil, ¿sí? Depende muchísimo también de esos rangos. Entonces, es que verifiquen más o menos que los mercados o los nichos de mercado sean parecidos. Otro de los temas es que, listo, logramos tener una tarifa, logramos definir cuál es, nos parece justa, y entonces ahora viene otra de las cuestiones, que es cómo comunicar el precio sin miedo. ¿Sí? Entonces, uno de los errores más comunes que hay es decir el precio con inseguridad. Entonces, no, es que no, yo cobro 80 porque es que yo fui a mirar y no sé qué, y también cuando empiezo a justificar demasiado, es que uso cuarzos, es que uso aceites de la mejor calidad, es que no sé qué, ¿sí? También está el tema de rebajarse automáticamente. Ah, pero si no puedes pagar, te hago descuento, ¿sí? Yo he hecho algunas concesiones con algunas consultantes, pero porque sé el deseo de transformación que tienen y el momento de vida en el que están. Y es claro que cuando salgan de esa circunstancia, pues el precio será el regular, pues o el valor será el regular. Y aquí entonces es súper importante unos tips que les voy a compartir
y es que lo primero es que digan el precio, se escuchen, o sea, lo digan en voz alta, ¿sí? Eh, mi sesión tiene un valor de $150 y ustedes callan y sonríen. De esa manera se van entrenando en la seguridad, lo pueden hacer frente al espejo sin problema. Hablar de valor, no de número. Entonces, por ejemplo, no, la consulta vale $100 y en este espacio vas a liberar los bloqueos y reencontrar tu paz interior. O puedes simplemente en este espacio vas a liberar tus bloqueos energéticos. Adicionalmente vas a, pues como todo lo que representa para ti esos objetivos terapéuticos que le estás proponiendo para la sesión, pues las sesiones posteriores y luego le dices la inversión. Yo creo que en varias oportunidades les he contado que yo hago un ejercicio que se llama, pues previo a, a empezar consultas, que se llama la sesión de expectativas e intención, donde yo invito al consultante a que me cuente un poco sobre su necesidad. Yo le, de acuerdo a lo que escucho y a la narrativa, levanto como una hipótesis diagnóstica, no en términos de enfermedades, sino de cuáles serían los conflictos y lo que hay que trabajar y le digo cuáles son los objetivos terapéuticos y luego de eso le explico cómo avanzaría la terapia y después le doy el valor de las sesiones. ¿Sí? Y la otra cosa es preparar las respuestas para las objeciones. Por ejemplo, si te dicen es caro, entonces tú le puedes decir a la persona, yo lo entiendo, que para ti sea caro y también sé que es una inversión en tu sanación, que te dará mucho más de lo que hoy imaginas. ¿Sí? Y les recomiendo, escúchense, grábense incluso diciendo su precio o su valor, explicando su precio y su valor, es decir, diciendo su precio y luego explicando su valor. Y siempre callan, se hacen una pausa, callan y sonríen. Y así se van entrenando en esa seguridad. ¿Sí? Ahora quiero que hagamos una pequeña meditación. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar los ojitos y van a comenzar a respirar hondo y profundo. Vamos a hacer una reprogramación energética. Vamos a respirar hondo y profundo por la nariz, conectando con este bello corazón, sintiendo su palpitar, sabiendo que estamos allí habitándonos en el corazón, en este aquí, en este ahora, y van a comenzar a visualizar que ofrecen una terapia. Y cómo sale contento el consultante, cómo se ubican en ese espacio-tiempo. Puede ser en su consultorio o en sus casas, en el lugar que tengan reservado para ese objetivo. Visualizan cómo está ese consultante transformado, cómo se siente contento con lo que ocurrió en la consulta. Y ustedes van a escuchar cómo ese consultante les dice que vale la pena su servicio y reciben el pago con gratitud y sin culpa. Y van a comenzar a imaginar que el dinero fluye como una energía dorada en sus corazones. Inmediatamente toca el corazón, se expande en una esfera de color dorado que se amplifica y crece y crece y crece. Y en ese momento, a medida que esa esfera crece y las envuelve completamente, ustedes van a repetir con toda la intención y desde su corazón, soy merecedora de abundancia. Mis dones tienen valor. Cobrar es un acto de amor propio y de respeto hacia mi misión. Van a respirar hondo y profundo y se van a quedar con esa sensación de satisfacción, de éxito, de abundancia. Y cada vez que ustedes estén inseguras sobre cómo cobrar, regresen a esta pequeña reprogramación. Háganlo cuantas veces lo tengan que hacer. Y cada vez siéntanse más en gratitud y sin culpa en la visualización para que se replique
en el aquí y en el ahora, en el plano físico. Y recuerden, soy merecedora de abundancia. Mis dones tienen valor. Cobrar es un acto de amor propio y respeto hacia mi misión. Es súper importante que ustedes sepan que cobrar hace parte del equilibrio. Vamos a regresar al aquí y a la hora, sintiéndose en equilibrio, en gratitud y sin culpa y satisfechas de vivir de su propósito. Vamos a regresar a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Vamos regresando, tomen agüita, activen el código del sentir, cómo me siento. Ahorita que les decía que cobrar es parte del equilibrio, tiene mucho que ver con que quien da y quien recibe se sostienen mutuamente. ¿Sí? Entonces la pregunta que me surge es desde ese sostener, ¿qué precio, qué valor vas a empezar a sostener desde hoy sin miedo? Y entonces les voy a dejar una tarea, un pequeño ejercicio. Decidir un precio definitivo y lo van a escribir en sus notas de trabajo. Lo van a decir en voz alta, al menos 3 veces al día durante una semana. El valor de mi servicio es de $300. El valor de mi servicio es $100. El que ustedes decidan. Está perfecto. Y van a darse la tarea, siquiera un consultante, puede ser primo, tío, hermano, le van a compartir su nuevo precio a esa persona real, ya sea consultante o en redes, y se van a atrever a decirlo. Y verifiquen cómo se sienten el primer día al decirlo, cuando lo hagan para ustedes mismas en voz alta. Y también vayan tomando nota de cómo va cambiando ese sentir a medida que lo van diciendo y a medida que lo van compartiendo con otras personas. A ver cómo lo sienten, cómo lo viven. Y si cada vez van haciendo más consciente, ¿sí? Les voy a compartir unas pequeñas afirmaciones para sanar la relación con el dinero y el merecimiento. Les voy a dar varias. Ustedes pueden tomar nota y tener aquellas que quieran repetir de manera periódica. Recuerden que si la repiten 7 días mínimo, hasta 21 días, con toda la intención, vasito de agua al frente del espejo. Cuando las digan, se toman el vasito de agua, agradecen. Acuérdense que ese tomarse el vasito de agua con las palabras que dijimos es como un simbolismo de que me estoy tragando, es decir, estoy consumiendo esas palabras y por ende están dentro de mí. Entonces, ahí también hay un tip interesante para trabajar. Les voy a dar entonces la primera sobre el merecimiento personal. Mi tiempo, energía y conocimiento tienen un valor sagrado. Mi tiempo, energía y conocimiento tienen un valor sagrado. Recibir dinero es recibir reconocimiento por el amor que entrego. Recibir dinero es recibir reconocimiento por el amor que entrego. Sobre el dar y el recibir. El dinero que recibo es energía que me permite seguir sirviendo. El dinero que recibo es energía que me permite seguir sirviendo. Recibo con alegría, doy con gratitud y todo se expande. Recibo con alegría, doy con gratitud y todo se expande. Sobre el propósito espiritual. Mi misión espiritual incluye vivir en plenitud y en abundancia. Mi misión espiritual incluye vivir en plenitud y en abundancia.
No hay contradicción entre lo espiritual y lo material. Ambos se integran en mí. No hay contradicción entre lo espiritual y lo material. Ambos se integran en mí. Ahora, si ustedes quieren usar en su meditación diaria algunas afirmaciones, pueden usar estas, que a mí me gustan mucho. Cada vez que digo mi precio, lo hago con confianza y seguridad. Cada vez que digo mi precio, lo hago con confianza y seguridad. Yo soy canal de abundancia, paz y amor. Si ustedes repiten, si las escriben, las que más resonaron con ustedes, y las repiten 3 veces al despertar, 3 veces antes de dormir, en voz alta, o sea, la voz interior siempre escucha al exterior y le resuena. Como les decía ahorita, mínimo por 7 días hasta 21 días, les va a ayudar mucho. Y adicionalmente, cuando las escriban en su libreta, van a anclar esa energía, pero también pueden poner gracias Dios por habérmelo concedido. Hecho es, hecho está. Y de esta manera, pues estamos agradeciendo o estamos en gratitud por aquello que ya nos dieron, porque ya está en nosotros, porque yo ya lo intencioné, yo ya lo quiero, yo ya lo tengo. Acuérdense lo del espacio cuántico. El inconsciente no reconoce que es real o imaginario. Si está en mí o si yo lo creo, ya me pertenece. Chicas, mucho éxito en esta, eh, quizá de las cosas más difíciles que hay, pero que cuando sobrepasamos esa, digamos, esa barrera de poder poner nuestro valor en un precio para un consultante, es porque ya estamos listas para darnos el valor a nosotras mismas. Las quiero mucho. Chao, chao.